Sabes, me di cuenta que una de las cosas del canal es sobre Japón. La verdad sí, porque lo dices. Porque deberíamos hacer un video sobre su historia por si acaso. Tienes razón, vamos a la sala para empezar con el vídeo. La historia de Japón Nihon no Rekis y barra Nihonshi es la sucesión de hechos acontecidos dentro del archipiélago japonés. Algunos de estos hechos aparecen aislados e influenciados por la naturaleza geográfica de Japón como nación insular, en tanto que otra serie de hechos obedece a influencias foráneas como en el caso del Imperio Chino, el cual definió su idioma, su escritura y, también, su cultura política. Asimismo, otra de las influencias foráneas fue la de origen occidental, lo que convirtió al país en una nación industrial, ejerciendo con ello una esfera de influencia y una expansión territorial sobre el área del Pacífico. No obstante, dicho expansionismo se detuvo tras la Segunda Guerra Mundial y el país se posicionó en un esquema de nación industrial con vínculos a su tradición cultural. La aparición de los primeros habitantes humanos en el archipiélago japonés data del Paleolítico, aproximadamente 35.000 años atrás, uno entre los años 11.000 y 500 AC. Dichos habitantes desarrollaron un tipo de cerámica, llamado Hotamon, considerada la más antigua del mundo. Posteriormente apareció una cultura conocida como Yayoi, que utilizaba herramientas de metal y cultivaba arroz. En ella existían varios cacicazgos, aunque sobresaldría el de Yamato III. En siglos posteriores los gobernantes de Yamato afianzaron su posición y comenzaron a expandirse por el archipiélago bajo un sistema centralizado, doblegando a las diversas tribus existentes, alegando su descendencia divina. Al mismo tiempo, el gobierno central comenzó a asimilar costumbres de Corea y de China. La rápida imposición de tradiciones foráneas produjo una tensión en la sociedad japonesa y en el año 794 la corte imperial fundó una nueva capital, Heian-ki, actual Kioto, dando origen a una cultura propia altamente sofisticada proveniente de la aristocracia. No obstante, en las provincias el sistema centralizado fue un fracaso y se inició un proceso de privatización de tierras, dando como consecuencia un colapso de la administración pública y la ruptura del orden público. La aristocracia comenzó a necesitar la ayuda de guerreros para la protección de sus propiedades, dando origen a la clase samurái. Minamoto no Yoritomo asumió en 1192 el liderazgo de Japón, instaurando la figura del shogunato como una institución militar permanente que gobernaría de facto durante casi 700 años. El estallido de la Guerra Nin en 1467 provocó una cadena de guerras que se extendieron por Japón, período que culminó en 1573, cuando Oda Nobunaga comenzó a unificar el país, pero no pudo terminar la tarea debido a que fue traicionado por uno de sus principales generales. Toyotomi Hideyoshi vengó su muerte y culminó la unificación en 1590. A su muerte, el país volvió a dividirse en dos bandos, los que apoyaban a su hijo Hideyori y los que apoyaban a uno de los daimi principales, Tokugawa Ieyasu. Ambos bandos se enfrentaron durante la batalla de Sekigahara, de la cual Ieyasu salió con la victoria, siendo nombrado oficialmente Shogun en 1603, instaurando el shogunato Tokugawa. El período Edo se caracterizó por ser pacífico, y por la decisión de cerrar las fronteras para evitar el contacto con el exterior. El aislamiento terminó en 1853 cuando el comodoro Matthew Perry obligó a Japón a abrir sus puertas y firmar una serie de tratados con las potencias extranjeras llamados tratados desiguales, lo que ocasionó malestar entre algunos samuráis, quienes apoyaron al emperador para que retomara su protagonismo en la política. El último Shogun Tokugawa renunció en 1868, dando comienzo a la era Meiji, llamada así en honor al emperador reinante que asumió el poder político. Se inició la modernización del país abandonando el sistema feudal y el de los samurái, la capital fue trasladada a Tokio, se inició un fuerte proceso de occidentalización y Japón emergería como el primer país asiático industrializado. Surgió un proceso de expansionismo territorial hacia naciones vecinas, lo que los llevó a enfrentarse militarmente al Imperio ruso y al Imperio chino. A la muerte del emperador Meiji, Japón se había convertido en un estado moderno, industrializado, con un gobierno central y como potencia dentro de Asia, rivalizando con Occidente. Hubo una explosión social debido al crecimiento económico y poblacional y comenzó a ganar terreno el extremismo político y hacia la década de 1930 se aceleró la expansión militar, confrontando con China por segunda vez. Tras el estallido de la guerra en Europa, Japón aprovechó la situación para la anexión de otras zonas de Asia.
Durante el año 1941 las relaciones diplomáticas entre Japón y los Estados Unidos eran tensas, ya que el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt había bloqueado los suministros petrolíferos a Japón y había congelado todos los créditos japoneses en los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó Pearl Harbor, con lo que este país entró a la Segunda Guerra Mundial como parte de las potencias del eje. A pesar de una serie de victorias iniciales, derrotas frente a los aliados en batallas como la de Midway cambiaron los papeles en el escenario del Pacífico. Después de los terribles bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón presentó su rendición incondicional, por lo que estuvo ocupado por fuerzas estadounidenses, las cuales desmantelaron el ejército, liberaron las zonas ocupadas, el poder político del emperador fue suprimido y el primer ministro sería elegido por el parlamento. En 1952 Japón recuperó su soberanía tras la firma del Tratado de San Francisco y creció económicamente con la ayuda de la comunidad internacional. Políticamente, el Partido Liberal Democrático, de tendencia conservadora, estuvo gobernando de manera casi ininterrumpida durante la posguerra. Con el inicio de la era Heisei, Japón sufrió una recesión económica en la década de 1990 y socialmente se enfrentó a un descenso de la natalidad y al rápido envejecimiento de la población. En los primeros años del siglo XXI, Japón ha comenzado a reformar las prácticas que regían desde la posguerra a la sociedad, al gobierno y a la economía. Japón tiene muchos periodos, pero solo diremos el Edo por ser una de las más famosas. Además, si decimos todos estaremos todo el día y queremos que el video dure poco. El período Edo Hidai, también conocido como período Tokugawa Hidai, es una división de la historia de Japón, que se extiende de 1603 a 1868. El período delimita el shogunato Tokugawa o, por su nombre original en japonés, Edo Bakufu, el cual fue el tercer y último shogunato que ostentó el poder en Japón. En 1603, Ieyasu fue nombrado oficialmente por el emperador Goizei como Sh-gun 91, puesto que ocuparía solo por 2 años, pues en 1605 decidió abdicar en favor de su hijo Hidetada, tomando para sí el título de Goso. Sh-gun enclaustrado 92 como Goso mantuvo el control del gobierno. Tuvo además que enfrentarse a la amenaza de Toyotomi Hideyoshi, hijo de Hideyoshi, ya que algunos partidarios aseguraban que era el legítimo sucesor del gobierno y muchos samuráis y renin se aliaron con él con la finalidad de combatir al shogunato 93, lo cual desembocó en 2 batallas resumidas con el nombre de Asedio de Osaka. En 1614, los Tokugawa, bajo el liderazgo del Goso Ieyasu y del Sh-gun Hidetada, dirigieron un numeroso ejército al castillo Osaka en lo que se conoce como el asedio de invierno de Osaka 93. Eventualmente, Ieyasu hizo un trato con la madre de Hideyoshi, Yodohime, y las tropas de Tokugawa comenzaron a llenar el foso con arena, por lo que Ieyasu regresó a Sumpu. Después de que Hideyoshi se negó nuevamente a abandonar el castillo, este último fue asediado, en lo que se conoce como Asedio de Verano de Osaka 94. Finalmente, a finales de 1615, el castillo cayó durante la batalla de Tenji 95, donde los defensores fueron muertos, incluyendo a Hideyoshi, quien decidió cometer seppuku 96 con los Toyotomi exterminados. Ya no existieron amenazas serias para la dominación de los Tokugawa de Japón. Con la unificación ocurrida en el período Azuchi Momoyama, Japón se había convertido en un país más pacífico, y en el período Edo se consolidó la estructura social que se había establecido tras la unificación de Hideyoshi, con 3 rangos: la clase gobernante samurái, la agrícola y la ciudadana, artesanos, mercaderes y comerciantes. La pacificación y el aumento de la producción de oro y plata desde el período Azuchi Momoyama dieron condiciones de vida más estables en las clases sociales durante más de 2 siglos y medio, a diferencia de períodos anteriores, y esto trajo como consecuencia que la población desarrollara sus habilidades vocacionales. 97-98 La clase samurái se organizó y desarrolló un sistema administrativo eficiente y legal, así como avances en varios campos de la erudición, mientras que los agricultores y ciudadanos mejoraron en el ámbito material. En el siglo XVII la producción de arroz se había duplicado y el cultivo de cosechas valiosas en el mercado se extendió en todos los pueblos.
Con el desarrollo industrial se alcanzó un nivel de prosperidad en muchas ciudades y el poder económico de los comerciantes sobrepasó al de los samuráis. Eso ha sido todo. Como dijo Lápiz, Japón tiene muchos periodos en su historia y solo marcamos el Edo para no alargar el vídeo y para no hacer más partes como el vídeo de Nintendo. El jefe dirá algunas palabras. Nos despedimos. Sayonara. Gracias por ver este video. La verdad quería hacer este video desde hace mucho, pero no encontraba el tiempo. Ahora sí, recuerden que haré streaming el 31 de octubre. Me despido, darle like, suscríbanse y comenten. Sayonara y matane.